Bienvenidos a este primer episodio de La ciudad que merecemos. Me va a estar acompañando en este espacio Pablo Quiroga. Justo juntos vamos a construir un espacio en donde vamos a charlar de las cosas que suceden en la ciudad y particularmente en Monterrey, su área metropolitana, porque creemos que si queremos lograr la ciudad que queremos, tenemos que hacer que esto llegue a ser debatido y que llegue a acciones que encaminen las cosas hacia donde deben de ir. En esos temas incómodos que normalmente no se tratan, o no se tratan con la frontalidad con lo que se debería de manejar, ¿no? Pablo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Lalo. Y pues creo que va a ser, o sea, esperemos que sobrevivamos el primer episodio y que sigamos. Y pues el objetivo de este proyecto también es pues comparar la ciudad que tenemos con la que merecemos, ¿no? O sea, hacer un contraste entre la realidad que estamos viviendo en Monterrey, ¿no? Una ciudad muy exitosa en muchos aspectos, pero también muy hostil en otros, ¿no? Creo que incluso el cómo utilizamos ese éxito para que los recursos se encaminen hacia donde la ciudad que queremos y merecemos está, ¿no? Exacto, exacto, porque no es que seamos, únicos y irrepetibles, entonces hay ciudades alrededor del mundo que han enfrentado problemáticas similares y las han sabido sortear. Y entender que también es cuestión de las decisiones que tomamos. Ayer veía una pieza de contenido que hablaba sobre el momento en la historia en el que Tampico y Monterrey se debatían por ser la segunda ciudad más importante del país. Claro. Y lo único que cambió la historia fue la expropiación petrolera y la caída de la inversión en esa industria en Tampico, que hizo que los industriales de Monterrey ganaran mucho mayor posición y ventaja. Y bueno, hoy, 100 años después prácticamente, estamos en condiciones muy distintas, ¿no? Sí, seguramente hay sus matices, pero bueno, aterrizándonos un poco en qué vamos a conversar hoy, ¿no? Pues el tema que toca hoy con el que queríamos arrancar, porque además hay proyectos por ahí de recuperación de espacio público que traes ahí en tu cancha. Es justo eso, ¿no? El espacio público en Monterrey, cómo se ha configurado la ciudad, tenemos espacio público, no tenemos, y cómo esto nos afecta, ¿no? Entonces, pues primero empiezas tú con una reflexión. Pues sí, la verdad de las cosas es que ayer justo que rebotábamos, pensábamos, oye, y Monterrey es una ciudad chingona, y va, sí lo es, pero es una ciudad chingona para vivir o para jalar en ella. Y esas son 2 cosas que pueden ser completamente distintas, ¿no? Eh, Tenemos una ciudad preparada y con una infraestructura para tener una industria importante, pero creo que las métricas que hoy existen en cuanto a metros cuadrados de espacios verdes y de espacios comerciales contra espacios de esparcimiento público, pues son tan contrastantes que vale la pena pensar si queremos seguir en la misma línea, ¿no? Porque es una decisión que tenemos que tomar de manera consciente. Sí, además no es una problemática que afecte a todos por igual, ¿no? O sea, tenemos, 3 de los municipios que rankean con mayor calidad de vida, según un estudio que hizo el Gabinete de Comunicación Estratégica en 2019, ¿no? Evidentemente San Pedro liderando la lista, pero también está San Nicolás, ¿no? Que es la representación de la clase media regiomontana, una clase media que creció gracias a la industria, y Apodaca, que es como el nuevo espacio de crecimiento de las clases medias, ¿no? Porque pues, la ciudad al final del día va expulsando y expulsando gente, ¿no? Ese ha sido nuestro modelo de desarrollo. Hemos crecido en torno a nuestras actividades económicas, priorizando, el buen funcionamiento de las actividades económicas. Claro. Eh, y y bueno, ¿conoces algún? O sea, a mí lo que me inquieta mucho, por ejemplo, lo que no puedo creer, digamos, es que no tengamos en la mesa de manera muy abierta el concepto de qué es una ciudad industrial. O sea, el pensar que las cosas van a seguir siendo así. Quien haya estado en Monterrey los últimos 30 años, yo tengo 36, hemos visto cómo ha cambiado, la velocidad a la que ha cambiado y cómo ha cambiado a un ritmo mucho más acelerado los últimos 5 años. Y aquí la pregunta es si hemos volteado a ver las ciudades industriales del mundo y en qué se convirtieron, ¿no? Porque verdaderamente es con los conceptos y cómo nos manejamos nosotros en temas de familia, convivencia, pues la verdad es que una ciudad industrial no empata en lo absoluto con eso. Pues yo creo que, o sea, otras ciudades industriales se configuraron muy similar que Monterrey, ¿no? O sea, tenemos ciudades como Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles siempre fue un corazón industrial de Estados Unidos.
donde, pues, evidentemente pues, como que la vida de las personas empezó a girar en torno a esto, ¿no? Eh, Eso no significa que en pleno siglo XXI, en 2026, sigamos trabajando bajo las mismas lógicas de urbanización, ¿no? O sea, ya esto ya está completamente fuera de control. Y tan fuera de control está que las personas que usan transporte público en promedio pasan 1 hora y media, según la consulta del Consejo Cívico de cómo vamos Nuevo León. Y ese es el promedio. O sea, imagínate las personas Pero que están 3 horas en el transporte público y además pagan 120 pesos al día, ¿no? Exacto, por un modelo que ya no es aplicable en esta época. claro. Y Pero ese no es el punto es el espacio público. pues es que, a ver, finalmente todo converge, porque eso provoca también temas de movilidad y tenemos una ciudad industrial y el tema de los vehículos también provocan temas de contaminación. Entonces, finalmente todo termina impactando la calidad de vida y ese es el punto. La calidad de vida en ningún momento ha sido realmente el centro del debate o en lo que nos centramos para verdaderamente lograr, ¿me explico? Y para mí ese es el cambio real, es como definir como regios qué implica una calidad de vida. Nuestra identidad está muy relacionada con nuestra cultura del trabajo, genial. Entiendo que es muy productivo eso, pero también por sí mismo no se sostiene. Es que, o sea, si fuera un problema identitario nuestra relación con la industria, entonces sería un problema distribuido por igual en la ciudad, ¿no? Cosa que no es así. Al final del día, pues tenemos concentraciones de riqueza que no se enfrentan a los mismos problemas y mismas realidades, ¿no? Viendo datos de la misma encuesta que te decía, o sea, a mí me impresiona, y yéndonos ya a áreas verdes que también son espacio público, me llama mucho la atención que en San Pedro una cantidad importante de personas va al parque por lo menos 1 vez a la semana, el 73% creo. Y de este 73%, bueno, del total que van a parques en San Pedro, el 93% considera que estos tienen buena imagen, ¿no? Nada más por traer el dato que contrasta, pero también si veías el dato de Monterrey era muy contrastante, que pues también es un municipio con muchos recursos. En la periferia tan solo el 33% afirman que tienen buena imagen sus espacios públicos, sus áreas verdes, ¿no? Entonces no es para todos igual. O sea, al final del día impacta diferente. Sí, yo estuve analizando qué estaba pasando con eso, porque visité hace unos meses algunos parques de San Pedro y algunos parques de Monterrey y los estuve contrastando. Yo no sé de dónde saca el 33% que tienen buena imagen los de Monterrey, sinceramente. Es Eh, una frase, yo también creo que igual que tú, muy a la gente le dio pena sí, decir lo claro. que realmente está Sí, viendo claro. en su parque de la colonia, ¿no? Completamente se sentían responsables de alguna manera y prefirieron no entrar a esos temas, ¿no? Pero sí, definitivamente. Y cuando los ves, dices, caray, esto es demasiado distinto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y descifré conceptualmente de la manera más básica cuál es la diferencia. Y la diferencia es que mientras en San Pedro se ven como infraestructura urbana, en todos los demás municipios se ven como obra pública. ¿Cuál es la diferencia? Si bien la infraestructura urbana es obra pública, también después viene una etapa de operación y temas de mantenimiento. No solo se entrega como la obra pública y se acabó, y eso genera una diferencia significativa. Tú entras a un baño, los parques tienen baños, ¿sí? Tienen bebederos. Entras a un baño y puedes ver la bitácora de cuándo fue limpiado y que se tiene que limpiar cada cierto tiempo. Para eso hay certificaciones, no es como que alguien se inventó que así deben de ser los parques ahí. Sí, hay 20 parques certificados por una certificadora del Reino Unido en México, 10 están en San Pedro, los 10 de San Pedro Parques. Ujú. Y esa es la diferencia, o sea, la diferencia es un gobierno que, pues, finalmente crea el espacio para que su gente, el setenta y tantos por ciento, no, 93% creo que dijiste, lo utilice todo el tiempo. Y ojo, eso es en los sanpetrinos, pero si tú vas a esos parques, pues, en San Pedro trabaja gran parte de las personas que trabajan en el mundo corporativo. Sí, es una zona de esparcimiento del resto de la ciudad porque pues es usar la infraestructura de un municipio que sí tiene infraestructura y no es estar peleado con que estén, o sea, con que exista San Pedro. El tema es que la misma calidad de espacios públicos esperaríamos que estuviera en el resto de la ciudad, Yo ¿no? quiero un parques Monterrey, un parques metropolitanos, quizás, ¿me Ujú. explico? Eh
Y a ver, hay esfuerzos porque existan parques, el parque lineal y otros esfuerzos, pero en los parques está muy establecido, incluso en tema de certificaciones o estándares, que existen niveles de parques, ¿no? Está el parque del barrio, o sea, hay 3 niveles de parques y cada uno debe estar a cierta distancia y tener ciertas dimensiones mínimas para hacer lo que requieren las personas conforme la ISO, por ejemplo. Pero mira, más allá de los parques que tenemos, o sea, más allá de que hacen parques y, pues, como tú dices, ¿no? Nunca hay una partida específica para, pues, para darle mantenimiento a un espacio público que se supone que es de la comunidad y que además, pues, muchas veces esos parques que se construyen son disposiciones del mismo municipio que le ponen a las desarrolladoras porque tienen que hacer algún tipo de espacio público, ¿no? Luego ya nadie supervisa si está bien cuidado, pero incluso, o sea, considerando eso, nosotros estamos muy por debajo del estándar internacional en parques, áreas verdes, ¿no? O sea, el estándar internacional establece que debe haber 15 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, ¿no? Que eso equivale a 2 recámaras o la sala comedor de una casa promedio en aquí, como las que conocemos, ¿no? Bueno, quién sabe, porque cada vez las hacen más chicas, ¿no? Y lo que tenemos en Monterrey son 4.6 metros cuadrados. Okey, menos de la tercera parte. Exacto, más, un poquito más grande que un baño o una cocina en una casa nueva, ¿no? Pues entonces tampoco es que hayamos tenido o que el problema sea, o sea, no solo es ese, ¿no? Es más complicado, ¿no? Y para ampliar un poco la discusión, te, te proponía o te propongo que abordemos esto a partir de tres problemáticas, ¿no? La primera es cómo el modelo industrial afectó esto de que pues priorizamos el crecimiento de la ciudad respecto, o sea, como bajo cierta manera, no sé, por ejemplo, en Monterrey es muy normal que haya colonias que se llaman como fábricas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las colonias que, pues, que el dueño de la fábrica, el patrón, hizo al lado, ¿no? En un estado que además no había ni estado. O sea, pues al final del día, si los empresarios tenían esa participación en las decisiones de cómo se hacían las ciudades, porque pues no había nada aquí, Ujú, eran ellos, ¿no? O mm, sea, eh, y, y el otro tema que te quería proponer, este, es también cómo la crisis de seguridad afectó el uso del espacio público, ¿no? Como todos recordamos, aquí pues era muy normal que la calle todas las noches, los fines de semana se transformara en un espacio comunitario. Y el otro, cómo eso pues ocasiona que el espacio público, que ya de por sí era reducido, lo reducimos más ante la ausencia de la calle y terminamos pues con espacios privados por todos lados. va. Sí, sí, de acuerdo contigo. Me quedé muy clavado en el segundo punto, si me permites arrancar con eso. Yo soy de los 90 y yo recuerdo mucho que, o sea, antes de que fuera tradición regia decirle tías a las mamás de tus amigos y amigas, le decía tías a las vecinas con las que existía esa camaradería y que eran verdaderamente no de sangre, pero mis tías, ¿no? Y sí, yo Sí. convivía en la calle, corría en la calle, iba al parque, iba al deportivo y sin supervisión de un adulto desde una edad muy temprana. Y es algo que he tenido muy presente últimamente porque viendo a mi hijo de 2 años, digo, madres, esta ciudad, ¿en qué zona y en qué lugar que no sea una colonia privada o algo así, se puede tener ese tipo de vida? Y quizás ya no se puede y es parte de lo que se tiene que aceptar, ¿no? Pero a mí me parece que eso ha cambiado mucho, sí es desde la percepción de seguridad. Y es raro porque, pues, estamos en la era en la que la tecnología nos podría dar las condiciones para tener una seguridad de calle bastante buena, pero, pues, finalmente la percepción sigue siendo la misma, ¿no? Sí, pues es que cómo no íbamos a tener esa percepción de seguridad si nos tocó que un autobús bloqueara Sí. Garzazada y se dieran a balazos y aquí eh, amanecía, amanecían colgados y demás. Sí. Entonces, pues sí, la crisis de seguridad fue tan fuerte que pues evidentemente la gente dejó de utilizar el espacio comunitario que era la calle, ¿no?
Y luego vimos que se recuperó el espacio público, porque también cuando empezó a pasar la crisis, pues otra vez vimos la Macroplaza llena, Morelos lleno, Fundidora lleno, que, que también como paréntesis y platicaba con una amiga de que no es que las condiciones ambientales hagan que no nos guste el espacio público. Mm. En pleno verano vemos el espacio público que tenemos siempre lleno, ¿no? O sea, ves Fundidora lleno, ves Santa Lucía lleno, ¿no? Sí, esa era justificación de que no, hay mucho calor, Es la que hace gente no nos mucho vamos calor, a. por eso no nos gusta salir, no, eso es mentira, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando vivía aquí, eh, en Guadalupe, en Country, hay un parque muy grande lineal, Ujú, y ahí se junta la gente y seguramente sigue juntando a las 8 de la noche a correr. mm, Están usando el espacio público, ¿no? O claro. sea, no es que no nos guste, no es que el calor. Cada vez empiezan a ver más estas clases como la Ciudad de México en los parques de karate o de yoga o sea, ya hay gente que lo está haciendo y hay municipios que ya hasta lo regulan acá también, ¿eh? Exacto, exacto, ¿no? Pero estábamos en que, El tema de seguridad y cómo eso ha impactado y nos ha hecho voltear a ver espacios privados. mm, Y sí, y a ver, simplemente es cuestión de estar en algún espacio público en algún otro país y ver cómo se convive de una forma para darte cuenta que por qué fregados no estamos todos integrados en espacios como lo es la presa, por ejemplo. O sea, y eso lleva a la tendencia de, pues va a haber menos gente, pues es más seguro, pero pues llega a a la privatización de todo, ¿no? es que ese es el siguiente punto y es muy importante. Y además, o sea, incluso lo público es bastante privado aquí, ¿no? O sea, a mí me impresiona mucho. Digo, entiendo que puede haber criterios de seguridad ahí, ¿no? Pero me impresiona mucho que el espacio público más grande que tenemos, que es Fundidora, tenga rejas y se Ujú. pueda cerrar a cierta hora y que no puedas entrar con tu perro y que pues hagan conciertos ahí. Si hay conciertos ya no hay espacio público, ¿no? O Claro. sea, incluso el público está bastante privado. Pero volviendo al tema en específico de espacio privado, una estadística que estaba viendo es que en Monterrey tenemos entre 0.8 y 0.7 metros cuadrados comerciales por habitante, ¿no? Mucho o poco, quién sabe, ¿no? La media nacional es 0.2. O sea, ve cuánto estamos por arriba de la Wow. media nacional. Exacto. La Ciudad de México, y su zona metropolitana, que es una gran ciudad y también tiene muchos espacios comerciales, tiene 0.37. Y Guadalajara, que se parece a nosotros, una ciudad más nueva, 0.49. O sea, nosotros pasamos por mucho más el espacio comercial que otras ciudades en México. ¿Por qué? Y sabes algo, eso es bien cañón, güey, porque tenemos, o sea, nuestra ciudad está rodeada, es un cañón en medio de un montón de montañas. Y yo me cuestiono todos los días qué nos falta para hacer parques como el del río La Silla, en donde el espacio natural se aborda y se utiliza también como parque respetándose, pero en toda la espalda de todas las colonias en donde está la Sierra Madre, Mitras, el Cerro de la Silla. O sea, son miles y miles de metros cuadrados, güey, que pueden adaptarse y pueden utilizarse por la gente. Y sí, estoy de acuerdo contigo, es un tema que creo que falta alguien que por diseño resuelva las cosas, porque no es poner un parque, ¿sí? No es que haya 30 parques más, es cómo llega la gente a esos parques, qué tanta gente está cerca de esos parques. O sea, hay muchos otros Porque factores. esa es la otra. O sea, también supongamos que tenemos un espacio público cerca de nuestra casa, ¿no? Por donde yo vivo, pues evidentemente hay espacio público porque es una zona privilegiada, ¿no? No vivo en San Pedro, por si llegan a pensar, por el TEC. Pero la calle está hecha mierda, o sea, no puedo caminar con mi perro por la calle porque está, o sea, está cuarteada, no puedes ir por ahí, te van atropellando los coches. Entonces, no solo es la ausencia de espacio público, sino también, como tú dices, cómo llegamos para allá, ¿no? Me da Con el... risa, güey, porque hace 10 años un amigo se fracturó el tobillo mientras trotaba en un bache. Sí, sí, Ah, literal, o sí, sea, sí, 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 sí. cuando lo decía es como, güey. Es más fácil encontrar un bache en la calle que un árbol en la calle. O sea, es impresionante la ausencia de árboles en la ciudad y no es que no haya espacio y no es que no se den. O sea, tenemos árboles nativos que se dan. Estaría bien, mamón, hacer un levantado de información, güey, y contar cuántos baches contra cuántos árboles hay, sí estaría Que bien chido. pues imagínate, o sea, imagínate en ciertas colonias, o sea,
hace poco fui, porque tenía que ver un asunto de donde estaba trabajando, fui a Apodaca, ¿no? Que, mira, rankea como uno de los municipios con mejor calidad de vida, pero algo que sí me impresionó es que eran, o sea, puras avenidas para que pase mercancía, porque pues al final del día la ciudad está configurada para traslado de mercancías y sin árboles, o sea, no había árboles, o sea, ni siquiera en el estacionamiento del centro comercial que estaba por ahí, de la plaza que tiene estacionamiento afuera, ni siquiera ahí había árboles, ¿no? O sea, ¿por qué? Ujú. ¿No? Sí, claro. No, y estas placas de concreto enormes. Exacto, exacto, que nada más generan islas de calor. Mm. Y volviendo al tema del espacio público, eh, bueno, pues entonces trasladándonos un poco a las consecuencias, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las consecuencias de que no tengamos espacio público? O que cada vez sea más reducido o el que tengamos está descuidado. Pues finalmente, a ver, yo el espacio público lo utilizo, o esos momentos los utilizo para relajarme, güey, para hacer ejercicio, para caminar, incluso simplemente despejarme. Entonces, yo de entrada te puedo decir que la gente va a tener mayor estrés, mayor ansiedad, mayores tensiones y pues también más tiempo para andar haciendo otras cosas, güey. Ujú, O sea, naturalmente, pues afecta, güey, en lo más íntimo del tejido y pues las sociedades o las comunidades se van a ir afectando con el tiempo, ¿no? Ante la falta de esto. Y es muy sencillo verlo, incluso la forma en la que te comportas con relación al espacio. En San Pedro, en el Capital, le preguntaba a la gente y pues obviamente todo el mundo me dio la respuesta de lo responsable que se sentían de contribuir a que el espacio siguiera estando de esa forma. ujú. Y bueno, entiendo que es la respuesta cómoda que me podían dar, ¿no? Pero puedo entender también que ese sentimiento se genera, ¿sí? Porque ya no estás en el quién debe ser, si es el huevo o la gallina, si lo tienes que poner en el parque primero, yo lo tengo que cuidar primero. Ujú. ¿Para qué lo pongo si no lo cuidas? Y ese debate casi, casi paternalista, güey, es como, pues lo rompes. Y pues sí, mientras tú le des un mantenimiento adecuado y tengas la forma de operarlo, pues no debe de haber ninguna implicación. Obviamente había seguridad alrededor, circulando, había jardinería, había gente moviéndola, había gente de limpieza. Y la verdad, todos se veían muy contentos. Fíjate que yo, o sea, después de lo que investigamos para hacer este episodio que es piloto, nuestro primer episodio de La ciudad que merecemos, eh, lo que más reflexionaba y lo que más me preocupaba es que las personas que vivimos aquí, pues si queremos tener un espacio de convivencia, no con las limitaciones que hay, para empezar nos tenemos que trasladar mucho, ¿no? Por lo menos te tienes que trasladar 20 minutos, 15 minutos. Y terminas pasando tu día o tu tiempo en una plaza comercial con aire acondicionado, que es más cómodo, pero donde pues, todo el tiempo tienes que gastar, ¿no? O sea, y si sales con una familia tienes que gastar. Y como que y además es de privilegiados poder hacer ese tipo de actividades, pues hay gente que los fines de semana no le queda más que estar en su casa, ¿no? Y cómo, pues, esa ausencia al final de espacio público, pues, se vuelve muy prohibitivo y sigue profundizando las desigualdades que tenemos en la ciudad, ¿no? Que también se demuestran en la infraestructura urbana, Ujú. pero de por sí viven en un lugar lejos, de por sí viven en un lugar sin servicios públicos y además sin espacio público, y además con la sensación de miedo de no poder tomar la calle, ¿no? Que a lo mejor, pues, ya la inseguridad se ha bajado mucho, entonces ya es momento de que regresemos a ese bonito hábito de sacar la mecedora y tomar la calle. Claro, claro. Sí, de acuerdo contigo. Y eso es algo que no va a cambiar si no empujamos hacia allá, porque, y a ver, ya ni siquiera tienen que ser la gran industria. O sea, hoy muchas personas pues, simple y sencillamente compran un terreno, hacen un fraccionamiento y lo venden, Claro. ¿sí? Sin que exista algún tipo de responsabilidad con relación a cuál es el plan, ¿no? Y finalmente para eso el plan de desarrollo urbano y para eso hay una serie de lineamientos que existen, pero eh, pues, no existe un control. ¿Qué pasa? Pues, pasa lo que, por ejemplo, está sucediendo o sucedió hace relativamente poco en China, en donde se deja de ver a los inmuebles como un instrumento de inversión y se les da el carácter de vivienda en primer lugar, por ejemplo. Bueno, China es un gran ejemplo de cómo núcleos industriales han reducido la contaminación, en su entorno,
¿no? Para hacer entornos más habitables, ¿no? Y leía, por ejemplo, una ciudad en Japón muy parecida a Monterrey que se dedicaba a industrias pesadas, acero, puerto, o sea, tenía puertos, hacía acero y otras tantas, ¿no? Y que evidentemente, pues, hubo un esfuerzo colectivo, mucha participación ciudadana para exigir que eso cambiara, y evidentemente sigue siendo una ciudad de carácter industrial, Claro. pero un carácter industrial con menos impacto ecológico, ¿no? O migrando hacia otro tipo de industrias más sofisticadas. En Nuevo León hacemos de todo, o sea, aquí producimos desde dispositivos médicos hasta componentes de turbinas de avión y vehículos, ¿no? Esas actividades industriales no están mal y al final del día, pues es lo que es parte de nosotros mismos, ¿no? De nuestra identidad. Pero sí pueden ser mucho menos contaminantes de lo que son hoy y sí pueden cederse y que exista más espacio público, ¿no? O sea, creo que tenemos demasiada actividad industrial demasiado cerca de las zonas centrales de la ciudad. Y podríamos ir, o sea, como que migrando esas actividades a otra parte de la ciudad, y no sería la primera vez que lo hiciéramos. O sea, al final, digo, Fundidora, pues fue un caso, quebró la empresa, pero no decidimos hacer de ese terreno un terreno industrial. Ujú. Decidimos hacer un parque, ¿no? Claro, Ujú. claro, claro. O sea, tú dices sacar la industria a la periferia, y quedarnos en el centro de las personas viviendo y No, desarrollar no, la no ciudad. sé, no sé, no sé, pero, o sea, al final del día, o sea, si estamos hablando de recuperación de espacios públicos, aquí mismo tenemos ejemplos de recuperación de espacios públicos, ¿no? Yo creo que es algo complejo y no soy, no, o sea, no estoy certificado para hacerlo, pero a mí me llama mucho la atención que somos un cañón, güey. Y que el problema, muchos de los problemas que tenemos sí se ven contribuidos por el hecho de estar en un cañón y no poder hacer algo en donde se pueda circular, ¿no? Y pues las montañas los lo impiden. Y yo creo que ahí está la respuesta a muchas cosas que sí tienen un impacto ecológico, pero quizás tienen menor impacto que el que hoy existe. Y ahí es donde te digo, no soy el certificado para eso, pero yo veo países que tienen túneles bien desarrollados que les permite habilitar zonas y tomar mejores decisiones a largo plazo. Sí, o sea, y es eso, es como aquí sí entendemos muy bien, siendo industriales, el largo plazo. Sí, no, o sea, claro que lo entendemos bien, también lo entendemos que ve la ciudad que diseñamos, ¿no? O sea, una ciudad con una capacidad logística que no cualquiera tiene en México. Y esto de que traslademos actividades hacia otras partes y que empecemos a hacer más verde como ex zonas industriales a futuro, eso es una fantasía, ¿no? Claro. Pero incluso siguiendo con la misma realidad que tenemos, existen ejemplos de reducción de impactos medioambientales Tecnología, ¿ok? exacto, existe tecnología, ¿no? O sea, hay ciudades en Alemania, en Europa, ¿no? Que son de vocación acerera y Mm. su acerera no es tan contaminante. Claro. Y es que es eso, o sea, tenemos que voltear a ver ciudades que algún día fueron lo que hoy estamos siendo nosotros, porque el desenvolvimiento natural, obviamente folclorizado, va a ser ese. Y es eso, o sea, podemos mencionar ejemplos de China, por ejemplo, con la independencia del sistema político, económico, coincidamos o no coincidamos, pues son grandes ejemplos de ciudades industriales que nos pueden decir qué pasa si eso se lleva a millones y millones de personas más y millones de producción más, ¿no? También las implicaciones en el estado emocional de las personas que viven en estas ciudades. Sí, pero volviendo al tema de espacio público, ¿no? Las consecuencias de la ausencia de espacio público y también estaba leyendo sobre este tema. Pues justo regresando al tema de la crisis de seguridad, pues una de las mayores consecuencias que hubo, por un lado fue la ruptura de la comunidad. La gente dejó de hacer comunidad con quienes habitaban el mismo espacio. Y en colonias de alta densidad o sea, tuvo consecuencias en mayores casos de violencia doméstica, ¿no? O sea, de por sí aquí tenemos un tema de violencia doméstica que incluso es hasta temporal, en verano se dispara, ta, ta, ta. Imagínate si el único espacio público que tenías era la calle y en tu casa
está compuesto por 2 núcleos familiares o viven X número de personas y no hay espacio suficiente para todos, imagínate obligar a todo mundo a entrar otra vez a su casa, ¿no? Mm, Sí, sí, claro. y eso, pues, disparó la violencia, evidentemente, ¿En ¿no? dónde dices que fue esto? Aquí, en Monterrey. Okey, Sí, sí, sí. okey. Sí, 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 eso pasó aquí. Sí, de acuerdo. Ahora también el ver las cosas a manera de datos creo que nos sirve mucho, ¿no? O sea, es importante que partamos de eso. O sea, lo que puedes identificar es que hay una ola en cierta temporalidad, güey, identificar factores. Y con esto te digo, para mí las cosas que más me fascinan de una ciudad es que se convierta en una ciudad de datos, ¿no? En un gobierno de datos, en donde podamos incluso saber qué datos se están cruzando para tomar las decisiones que se están tomando, porque esas decisiones van a implicar a todos en 10, 15, 20 años. Ujú. Eh, y sí, de acuerdo contigo, completamente. Y tratando de no olvidar la parte constructiva, ¿no? Y ya que estamos hablando de realidades de otros lados, pues, ¿cuáles serían las soluciones en materia de espacio público para Monterrey y su área metropolitana? Primero identificar dónde estamos. Bueno, y además yo diría de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Claro. Porque sí, son cosas que no se solucionan, en política pública se llaman wicked problems, ¿no? No son Ajá. sencillos de resolver. Eh, mi, mi estructura es mucho de IP, entonces para mí es como el dónde estamos, cuáles son los KPIs, cuáles son los OKRs, y vamos a iterar y vamos a empujar, porque mientras tengamos claro el número que se tiene que mover en cierta forma, es implementar acciones para llegar a eso, ¿me explico? Porque, a ver, yo creo que nadie va a llegar con la fórmula perfecta de decir así va a ser y así se va a desenvolver, porque todo va a ser basado en modelos de otros lugares que aquí va a ser un poco distinto siempre, como en todos lados. Y para mí yo creo que es eso, yo creo que en el tema de la política pública, a mi parecer le falta un poco el concepto que existe cuando emprendes algo y el entender que se tiene que iterar, el que se les permita iterar, poner a prueba, cambiar, mejorar, siempre y cuando el objetivo sea claro. Yo creo que va por ahí, creo que es más es en formas. Y bueno, yo siempre había pensado que los funcionarios, operaban de ciertas maneras hasta que me tocó ser funcionario por un año, Ujú. y también entender muchísimas cosas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, obviamente no es lo mismo estar, iterando en tu propia empresa, en donde tú corres con la suerte y el resultado, a en un lugar en donde, pues, las responsabilidades son inmensísimas, ¿no? Pues mira, yo lo que reflexionaba es primero, pues, o sea, como para definirlo metodológicamente, pues hay que hacer la distribución y atribución de responsabilidades, ¿no? O Totalmente. sea, para poder encontrar la solución. Nos podríamos ver tentados a decir que la responsabilidad está en la producción industrial, que no necesariamente es eso, porque pues hay ejemplos eh, de que no es así en otros lados. Y al final del día, pues es un problema público. O sea, no es un problema de los empresarios, es un Mm, problema del Estado, ¿no? mm, Partiendo de lo que hemos estado discutiendo, creo que un punto muy importante, o sea, si pensamos en lo mínimo necesario, el mantenimiento de lo que ya tenemos construido. mm. O sea, si ya tenemos la infraestructura pública, ¿por qué no la mantenemos bien, no? O sea, ¿cuántos parques tenemos abandonados? Que por lo menos eso podría ser espacio público. A ver, para mí lo que hizo San Pedro de crear un organismo específico para administrar esos parques, o sea, operativamente es el primer paso, ¿sí? Porque ya hay alguien responsable, ¿sí? Que va a tener que determinar mantenimiento, operación y nueva obra pública encaminada a eso. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, eso pues, son las complejidades de toda la vida, ¿no? Pero Pero sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué acciones tomas finalmente? Porque, pues, puedes decir: "Okey, vamos a", como te decía hace rato, "vamos a crear, 100 parques nuevos", ¿sí? O vamos a porque va al espacio público, y si yo te digo que voy a poner un servicio de transporte que es gratuito para llevar a la gente a los espacios públicos, también contribuye al espacio público y es, Sí, 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 ¿me sí, sí. explico? Sí. Eh, y a eso me refiero con, finalmente tenemos que recabar los datos. Incluso acciones muy sencillas Ajá. como construir infraestructura peatonal. O sea, por ejemplo, tenemos
una zona de alta densidad poblacional, que es toda la parte de Loma Larga, Mm, y enfrente hay mucho espacio público no utilizado, calles del centro, ta, ta, ta. Si hubiera forma suficiente para cruzar eso, seguramente sería más utilizable espacio público. ¿Tú alguna vez has intentado cruzar el río Santa Catarina así como peatón? no, nunca. Es así, un duelo a muerte. Okey. Sí, No, nunca me lo había cuestionado sí, sí, siquiera. sí. Había pensado en caminar el río Santa Catarina como de hobby, De bajarte y volver, no, o pero no sea, cruzar, güey. imagínate que hay gente que todos los días hace eso Claro, para tener que ir a una actividad enfrente, ¿no? claro, Sí, claro, pero no seas carro porque los puentes están bien montados. pues, deseablemente, Claro. sí. Sí, no, nunca me lo había cuestionado, la verdad, pero ahorita sí lo puedo dimensionar y sí, sí se ha de ver mucho, muy distinto, güey. ¿Qué otras soluciones pondríamos para el espacio público? Para mí es establecer los mínimos necesarios para que un espacio público sea considerado efectivo, Ujú, ¿sí? Porque si no, pues eso es un Frankenstein y no lo vamos a poder ni siquiera medir después. Entonces, mínimo es esto, y la verdad de las cosas es que vería desde cantidad de metros cuadrados por espacio, cuántos puedo incrementar contra cuánta gente más puedo llevar a través de movilidad, ¿sí? Y para mí sería lo primero, porque estoy seguro que eso va a disparar como el primer madrazo de las estadísticas y las cifras. ujú. Y finalmente la gente después te va a decir que gusta, que no gusta, ¿me explico? Y pues se trata de encaminarlo a que más gente tenga acceso de forma que sea más agradable porque es un espacio para ellos. Te estás viendo muy muy educado para lo que sé que traes en mente. Yo creo que hay que hacer más cosas como la que ustedes están haciendo con el chupón, Ah, que bueno, la venga, costumbre haga espacio venga, público, ¿no? claro, O de sea, acuerdo. sí, 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 hay que ganarnos los espacios públicos. Estaba pensando qué haría si tuviera la posibilidad de decidir y como funcionario. No, desde afuera, claro, lo que dije, todos los cerros que hoy existen se vuelven parques. Sí, Punto, sí, 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 punto. Y no sí. ocupo que quites los árboles y pongas pasto, no, ni madres. Sí, pon puentes, pistas para correr si quieres, está como el de Río La Silla. Hace 8 años, unos vecinos se atrevieron a cerrar uno de los accesos principales al Cerro El Chopón. Ujú, Y después de varios amparos, se consiguió que se abrieran los accesos de nueva cuenta. En ese espacio ya se había pedido, alguien había pedido a presupuesto participativo del municipio de Monterrey una partida para hacer una caseta de acceso, ujú. lo que permitiría seguir usando como espacio público y sin afectar a los vecinos. Y lo mandaron al carajo, ¿sí? Y es eso, es como, a ver, ¿por qué? Dentro del amparo, el municipio de Monterrey reconoce que ese espacio tiene más de 20 años que se utiliza como parque por los vecinos del lugar. Y realmente el derecho a la ciudad, que es eso principalmente, y que ya está en la Constitución de Nuevo León, que es el derecho a transformar la ciudad en la que vives, eh, permitió que en el amparo se ganara y permitió que se levantara la prohibición y hoy esté abierto. Pero ahora la pregunta es, vale, ya está abierto y qué bueno, pero no es ahí, o sea, eso tampoco sirve que se quede porque después va a haber otros problemas con otros vecinos en otro lugar. Y hubo muchos momentos en donde fueron cerrados cerros por vecinos porque en la pandemia se incrementó mucho el senderismo, Ujú. ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr que el Chupón no solo se reconozca dentro de ese amparo como un parque, sino tenga el reconocimiento completo como parque, ¿sí? Y que tenga la infraestructura, los recursos suficientes como para ser un parque y que más personas lo utilicen. Es uno de los senderos más agradables que puedes encontrar en el área metropolitana porque pues, es una subida de media hora a 1 hora y tienes un gran spot para relajarte, ver la ciudad, etcétera, y poder dimensionar lo que es Monterrey, porque desde arriba se ve muy distinto, ¿sí? Ahora, está el Cerro de las Mitras, está la Sierra Madre, que bueno, entiendo que está Chipinque, el Parque Nacional. Pero no Juárez, fuera para sacar material de construcción, porque ahí sí podemos usar los cerros, ¿no? claro, Pero estaba pensando mientras hablabas y reflexionando de lo de que la costumbre haga que sea espacio público, ¿no? Yo tengo esta duda y tendríamos que salir a ver si es verdad o no, qué está pasando. ¿Seguirá siendo igual de fácil cerrar una calle, ponerte a jugar en la calle, o ya nos hicimos fresas y pasa la patrulla y no te deja, o qué está pasando, no?
Qué interesante, la verdad es que no creo que sea tan fácil hoy Yo en día, tampoco. ni me acordaba de esa. La crisis de seguridad nos hizo tener modelos de seguridad Sí, muy, claro. muy duros, muy fachitos. Entonces no creo que sea tan fácil como antes, ¿no? No, 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 y tan es así que ni me acordaba que se hacía, o sea, está tan lejos del momento actual. No, no creo que se pueda hoy en día así. Por cantidad de carros, gente, sí, no, difícilmente en Monterrey. Incluso por la criminalización de la pobreza, o sea, que en un sector popular no estés a gusto en la calle porque a cada rato está pasando la patrulla, ¿no? A lo mejor está pasando, a lo mejor no, pero me llama la atención cómo no hemos recuperado hoy fecha, después de que pasamos la crisis de seguridad, la calle todavía. Claro. Sí, de Bueno, más acuerdo. que estas cosas de San Pedro de Pinta y Es que la calle, aunque ya era para los carros, se ha vuelto más para los carros por también, el concepto últimamente. Eh, Quizás también contribuye a eso el que nos trasladamos mucho, estamos cansados, queremos llegar al destino y es un desmadre por todos lados y todo, como todo está más intenso en la ciudad realmente. pues sí, qué ganas te van a quedar de pelear por el espacio público, ir al espacio público si saliste del trabajo a las 6 Ujú, y llegaste a las 8 a tu casa, ¿no? O sea, ujú. si quieres llegar a hacer, pues prender la tele y ponerte a ver contenido bien entretenido. De acuerdo, completamente. Pasa muchísimo eso. Y pues bueno, me gustaría pues realmente cerrar esto platicando un poco de lo que vamos a estar haciendo, estamos haciendo con la ciudad que merecemos. La ciudad que merecemos va a ser este espacio en lo que vamos a estar compartiendo estas ideas y algunas acciones que irán desencadenando en el tiempo. Estamos constituyendo una asociación civil que sirva de vehículo para que las personas podamos alcanzar la ciudad que queremos y merecemos. Y pues los invitamos a estarse atentos a tanto el canal de YouTube donde se estará subiendo como a las redes sociales, que se sumen y una vez que tengamos la asociación civil van a existir los proyectos a los cuales con recursos de las personas que también coincidan con nosotros podamos alcanzar cosas que la verdad de otra forma no va a suceder. Pidiéndolo no va a pasar, pero lamentablemente en este mundo y en esta ciudad pues se requieren recursos para transformar. Y digo lamentable porque es una gran barrera de entrada, pero una vez que sorteemos la barrera de entrada, será el poder de todas las personas las que hagan que esta ciudad se convierta en la ciudad que merecemos. Exacto, en la ciudad que merecemos y pues, ahora sí que sea el primero de muchos. Gracias, Pablo. Espero les haya gustado. Déjenos sus comentarios si creen que algo debe ser distinto, si creen que no la vayamos en algo, tienen una opinión sobre que deberíamos ser más industriales, por ejemplo, sobre que nos pongamos a trabajar en vez de estar diciendo pendejadas. A ver, es normal, también somos regios, yo también lo llegué a pensar, a veces yo mismo lo sigo pensando y digo, bueno, vamos a hacer un campechaneo, produciendo dinero y bienestar. Exacto. Y entonces, gracias, Pablo, buen día. No, a ti.